Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolo a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por mi causa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvarán vuestras almas. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles, último miércoles del año litúrgico, miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario, y estamos contemplando ya desde el lunes simultáneamente la profecía de Daniel en la primera lectura y el capítulo 21 de San Lucas, algunos fragmentos. Y se nos propone además como salmo responsorial no pasajes del libro de los Salmos, sino del libro de Daniel. Y eso continuará esta semana. Por eso es que le resulta un poco extraño la respuesta, porque es un himno hermoso que está en el libro de Daniel y que se rezan los domingos de la primera semana del Salterio en las laudes. Y entonces lo estamos haciendo poco a poco, porque es un himno de alabanza, donde la creación entera alaba al Señor y donde también los sacerdotes del Señor, es decir, todos los bautizados, también tenemos que alabar al Señor. Pero muchas veces no sabemos hacerlo. Y como no sabemos hacerlo, se nos propone una oración colecta muy hermosa para esta última semana del año litúrgico, pero que muchas veces nosotros no nos logramos retener, porque como la hace el que preside la Eucaristía, generalmente, en mi experiencia, la mayoría de las personas no la retienen. No sé si me equivoco, pero les preguntaría y las caras me hacen ver que no. Entonces, ¿qué se dice en esta oración colecta? Se habla de que nuestra voluntad, es decir, nuestro querer, sea perfeccionado para que nosotros demos fruto por la acción de Dios. Eso puede parecer extraño. Se dice la voluntad es lo que nos mueve al querer, al hacer, pero resulta que se nos mueve al querer y hacer para que la obra de Dios dé fruto. Claro, se está diciendo de la fe, se está diciendo de la esperanza y se está diciendo de la caridad.
Y la caridad es la acción de Dios con nosotros y de Dios en nosotros. Pero que nosotros no nos damos cuenta. Y por eso, porque no nos damos cuenta, no entendemos muchas veces que todas nuestras acciones tienen que ser de caridad. Toda nuestra acción tiene que ser el amor de Dios. Porque el mundo y a veces en la iglesia se nos hace creer que la caridad es dar algo. No, la caridad es ser movidos por el amor de Dios para dar testimonio de ese amor. Es decir, para que el Señor quiere que a través nuestro la gente sepa que Dios nos ama. Y para eso Él nos ama a nosotros. Nosotros nos damos cuenta que somos amados por Dios, nuestra voluntad se despierta, porque lo que se duerme es nuestra voluntad, como veíamos el domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario, esas vírgenes necias. Nuestra voluntad se despierta, se enciende la lámpara y nos ponemos de pie y nos damos cuenta que viene el Señor a hacer con nosotros una obra nueva. Y entonces esa es la vida de fe, esa es la vida en Cristo. Ahí hay muchas cosas que decir, pero si es que me sigo deslizando en esa dirección, no vamos a comentar lo que se nos dice específicamente en esta 5ª semana y lo que se nos dice en este miércoles. En la 5ª semana, para entender lo que se nos dice en esta 5ª semana, yo necesito unir lo que el Señor ha unido, es decir, la profecía de Daniel, que es de índole escatológica, todo el libro, con el discurso escatológico de Jesús, en este caso el del capítulo 21 de San Lucas, que es paralelo, como hemos dicho, a Marcos 13 y a Mateo 24, y que se va a desarrollar en el libro del Apocalipsis. Si yo no entiendo esto que se me dice, no voy a entender el libro del Apocalipsis porque tiene tantos símbolos que me quedo en los símbolos y ya pierdo el sentido de lo que significan esos símbolos. Y por eso es que es un libro de tan difícil lectura. Para entender esto un poco, conviene saber que la profecía, es decir, la revelación, es decir, la manifestación de Dios que nos habla y que en la plenitud de los tiempos se ha encarnado y se ha hecho hombre y que quiere obrar a través nuestro. Y para eso es importante la vida de cada criatura humana y de los pueblos y la humanidad entera. Toda esa lógica de la revelación tiene lo que en la iglesia se nos enseña, se llama tipos y antitipos. No sé si me complico diciéndole estas cosas, espero que lo pueda decir de manera sencilla. Diríamos, hay cosas que aparecen borrosas, un tanto oscuras, figuras que tienen un significado y algo que es más claro que nosotros tenemos que en algún momento alcanzar a entender. Eso que no se entiende tanto se llama tipo, así enseña la teología. Y cuando se va haciendo más claro se llama antitipo. El antitipo es la aplicación a cada uno de nosotros lo que el Señor dice. Cada uno de nosotros somos palabra que el Señor ha pronunciado. Ahora, esto aplica para cada persona humana, simultáneamente aplica para la humanidad entera, simultáneamente aplica para cada familia, para cada pueblo, también para la iglesia
y también para el pueblo de la primera alianza y la humanidad de todos los tiempos. Pero esto empezó a hacerse poco a poco en una larga pedagogía divina que nosotros le llamamos la historia de la salvación. Es decir, no es la historia visto con los ojos humanos, de los historiadores, de los eruditos, de los que narran las historias, sino la historia vista desde Dios, que es una revelación. Y entonces eso en mente tratemos de aplicarlo a esto que se nos dice en el libro de Daniel y que se nos menciona en el Evangelio San Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. Y entonces la profecía de Daniel recoge esa historia de la salvación en una parte culminante de la vida del pueblo de la primera alianza, que es es tipo de lo que va a ser antitipo en la vida de Cristo, cabeza de la iglesia, y lo que ocurre en la vida de Cristo, cabeza de la iglesia, nacido de María Virgen, es a su vez el tipo del antitipo que va a pasar en la iglesia. Al final, y en cada uno de nosotros cuando acabe nuestra peregrinación terrena. ¿Se entiende? ¿No? Un poco. Bueno. Entonces, visto así, vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel se produce luego de que el pueblo de la primera alianza apaga su fe, se fija solo en las cosas pasajeras, siguen haciendo su culto, sus oraciones, pero ya no les interesa tanto el Señor, no les interesa más lo que le pasa a ellos. Eso le puede pasar y de hecho nos pasa a todos los seres humanos. Y a veces se confunde y no sabemos, por esa razón, qué es primero y qué es después. Por eso es que el Señor dice en algún momento, busca primero el reino de Dios, lo demás viene por la añadidura. Pero el reino de Dios muchas veces a nosotros nos parece algo extraño, misterioso. ¿Cómo es eso? Y entonces la añadidura, las cosas pasajeras, las cosas inmediatas nos parecen muy concretas. Tienen plazos, fechas, necesito cosas materiales que puedo identificar. Y claro, uno siempre se inclina por las cosas más concretas, más tangibles, más inmediatas, más, entre comillas, urgentes. Y de esa manera, yo poco a poco ya no dejo el reino primero, sino pasa a ser segundo. Y caigo en el primer engaño, fruto de mi debilidad. Pero además el demonio, que conoce nuestra debilidad, nos engaña en la oración, nos engaña en cómo acercarnos al Señor. Algunos los aleja totalmente y los sumerge en el pecado al punto que dicen no hay Dios. Pero los que dicen hay Dios, quiero hacer las cosas de Dios, amo al Señor, nos engaña haciendo que nos acerquemos al Señor para buscar la añadidura, para buscar lo que nosotros queremos que Él haga para nosotros. Y cuando eso ocurre, yo sin darme cuenta ya no hago la voluntad de Dios, sino que hago mi voluntad y quiero que Dios haga mi voluntad. Eso es dormirse. Por eso, en esa parábola de las 10 vírgenes, las 10 se duermen. Cuando van a Getsemaní, los 3 se duermen y los otros también están dormidos. El único despierto es el Señor. Por eso es que nosotros no podemos vigilar. Hasta que no nos demos cuenta, entonces yo puedo creer que hago muchas cosas, etcétera, y puedo creer que estoy haciendo la voluntad de Dios y no me doy cuenta. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza,
para que se den cuenta, fueron llevados a Babilonia. El Señor consintió, era una purificación, pero que no era la que el Señor no quería esa purificación de esa manera, pero fue la que el pueblo buscó, porque las formas de purificación que el Señor hacía, las bloquearon, las inutilizaron, las manipularon. Por eso es que el Señor primero va al templo, llegando a Jerusalén, para purificar, entre comillas, las purificaciones. ¿Cómo ha purificado las purificaciones el Señor? Al Señor, Él haciéndose purificación. Pero ascendido a los cielos nos ha dejado los sacramentos. Y nosotros podemos hacer con los sacramentos lo mismo que hizo el pueblo de la primera alianza con sus sacrificios, si es que no despertamos. Y eso ocurre muy frecuentemente. Entonces, en este pasaje y en los otros pasajes del libro de Daniel, se nos muestran cuáles son las cosas que ocurren si es que eso no nos damos cuenta a tiempo. Y lo que va a ocurrir es, claro, el Señor no nos va a abandonar, pero vamos a estar en medio de esa esclavitud. Y en medio de esa esclavitud el Señor va a suscitar personas como Daniel, para que, igual que Misael, Azarías y Ananías, para que esos se conviertan, empezando por el rey. Pero como veíamos en los pasajes de estos días, y si ustedes leen el libro completo se van a dar cuenta, que Nabucodonosor, a pesar de que ve todo lo que ve, no se convierte. A pesar de que Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel está por encima de todos los dioses que él conoce. Pero él no quiere obedecer a ese Dios porque él quiere ser ese Dios. Ese es el engaño que todos los seres humanos tenemos. Y claro, no nos damos cuenta. Entonces, lo que estamos viendo en el pasaje de hoy, ya muerto Nabucodonosor, y lo que vemos es las consecuencias que se están viviendo en su reino y en especial en su hijo, que es Baltasar. Baltasar, inconsciente, está celebrando con todo su corte, y en el momento de su, diríamos, de su mayor euforia, manda traer los vasos sagrados de todo lo que se había llevado su padre del templo de Jerusalén. Y empiezan a brindar con las concubinas, con sus generales, sus invitados, más de 1000 dice. Ese número 1000 significa una multitud, significa la humanidad. Y entonces ahí aparecen esas 3 palabras escritas por esa mano, que es revelación y que ustedes recuerdan cuáles son. Contado, pesado y medido, dividido. Contado, pesado y dividido. Y claro, el Evangelio nos habla de eso, pero a veces uno no se da cuenta. El Señor nos está diciendo que eso va a pasar al final de los tiempos. Y entonces, contado, le dicen ya, tu tiempo ya está contado. Es decir, yo puedo contar lo finito, lo infinito no lo puedo contar. Yo puedo contar lo pequeño. Entonces nosotros, todas las criaturas y la creación entera son obra de Dios, el Señor las tiene contadas. Nosotros estamos contados en nuestra vida presente, cada pueblo, cada familia. La iglesia peregrina está contada, no es infinito. Todo lo del tiempo es pasajero y a veces nosotros no nos damos cuenta.
entonces contado. Y luego le dice, ¿qué? Pesado, te falta peso, te falta peso. ¿Y qué es eso? Porque el Señor lo que va a pesar es nuestro amor, nuestras obras de amor, que son la manifestación de que hemos estado en comunión de amor con Él. Y le dice, te falta peso. Es decir, probablemente había hecho obras buenas este hombre, no son suficientes. Y luego le dice, tercera palabra, dividido. Tu reino será dividido porque el Señor quiere reinar con nosotros. Él viene a darnos el reino. Él dice, vengo para reinar con ustedes. Y nos tiene paciencia. Si nosotros no queremos reinar con Él, Él esperará. Tendrá paciencia para que nosotros podamos reinar con Él. Si hacemos algunas obras de amor, por momentos reinaremos con Él, pero es un reino con el que peleamos, con el que estamos en lucha, en combate, en guerra. Ese es el pecado, le hacemos guerra a Dios. El pecado por eso no es simplemente un asunto moral. Una persona ayer me decía, Padre, yo no entiendo eso, ¿cómo es eso de que el pecado no es una conducta, no es un comportamiento? Diríamos, el pecado sí es una conducta, sí es un comportamiento, sí es una obra mala, pero es mucho más que eso. Y entonces yo les decía, para que se entienda, porque así el Señor nos lo revela, el Señor viene a desposarse con nosotros. Imagínense un matrimonio. Y entonces de repente la señora no cocina bien. De repente la señora no tiene la casa en orden. Estos son comportamientos. De repente el señor es flojo, es un poco distraído, de repente no consigue los ingresos, de repente es desordenado, deja las cosas por aquí, por allá. Esos son comportamientos. Pero el pecado es más que eso. El pecado se parece más al adulterio, donde uno de los dos ya no está solamente teniendo problemas de comportamiento, sino además, como dicen ahora tan perversamente, otro compromiso, escondido. Eso es el pecado, es hacer, entre comillas, cosas buenas, cosas malas, que van a ser pesadas, no alcanzan. Pero es además adulterio, sacarle la vuelta al Señor con Satanás. Y nosotros no nos damos cuenta. Entonces creemos que solo son malos comportamientos. Para los malos comportamientos es una ley, premio y castigo. No, esto es un adulterio. El pecado es un adulterio con Satanás. Por eso es que no lo podemos resolver entre nosotros. Tiene que venir el esposo en persona a perdonarnos, a ayudarnos para que no nos apartemos de Él. Y entonces eso está significado en la historia de ese pueblo, tanto el pueblo de la primera alianza que está en Babilonia, como el pueblo que los esclavizó, que es los caldeos. El Señor quiere que se salven los dos, y a los babiloneos, a los caldeos les habla a través de Daniel, de Azarías, de Misael y de Ananías. Pero a pesar de que ven todo eso y dicen, sí, no hay Dios como Él, no le quieren hacer caso. Eso es el engaño del demonio con la oración. Y nosotros, si no somos purificados, podemos, entre comillas, pactar con el pecado y creer que vamos a tener una doble vida. Y bueno, de repente no será tan escandalosa que todos los días te vas con la concubina, sino de repente una vez al mes, una vez a 2, 3 meses, viajas, etc. No.
El Señor lo sabe. Entonces llega un momento en que el Señor nos va a decir, no te conozco, apártate de mí, o te va a decir, ven a mí. Es decir, se va a consolidar esa unión esponsal en una boda. Eso es lo que ocurre en la patria celestial. De eso nos habla el libro del Apocalipsis, de eso nos habla en realidad toda la Sagrada Escritura, de eso nos habla el libro de Daniel, de eso nos habla el capítulo 21. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y sus apóstoles lo seguían, pero no querían en realidad esa manera de salvación. Rechazaban la cruz. Y por eso es que el enemigo nos engaña. Nos promete algo, entre comillas, más placentero. Entre comillas, nos engaña con mentiras y falsas promesas diciendo no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, solo placer, que es lo mismo que pasa con los adulterios. Pero nosotros no nos damos cuenta. Y entonces el Señor nos lo ha revelado para que nos demos cuenta. Y que antes de terminar el año, el Señor quiere que empecemos de nuevo. Porque la buena noticia es que la enseñanza del final del año litúrgico se conecta con la enseñanza del inicio del nuevo año, que empieza con el Adviento. Y por eso hasta el 16 de diciembre vamos a continuar con enseñanzas para aprender para qué viene Jesucristo, a quien nos prepararemos para recibirlo a partir del 17 de diciembre. Por eso no es exacto creer que el Adviento es solamente prepararse por la Navidad. Prepararse para la Navidad, para que Jesucristo renazca, necesito que yo revise tanto lo que no hice como lo que tengo que hacer. Y entonces este fin e inicio del año, si es que en esa medida todavía el Señor nos da tiempo, lo tenemos que aprovechar. El asunto es que nosotros no sabemos el día ni la hora. Entonces nosotros no sabemos si vamos a llegar a Navidad. No sabemos si vamos a llegar al 16 de diciembre. No sabemos si vamos a llegar al fin de mes. Tiene que ser cada día. Y vamos a pedir por eso al Señor que descubramos que todo lo que vemos en el mundo, guerras, confusión, mentira, división, persecución, de todo tipo, siempre es porque me estoy alejando del Señor. Claro, se puede disfrazar de distintas maneras. Algunos se disfrazan, entre comillas, de justicieros, pero no están haciendo la voluntad de Dios y quieren como es la justicia humana, lo ancho para unos, para ellos generalmente, para uno mismo, lo angosto para los demás, la apariencia, la aprobación y el juicio benévolo de las criaturas, pero lo que dice el Señor no nos interesa. Y si es que no nos damos cuenta de eso, no vamos a entender que los problemas entre los seres humanos no son problemas psicológicos, no son problemas de carácter, no son problemas de temperamento, no son problemas de estilos. El problema es que no acogemos al amor de Dios, que hace que nuestra voluntad se despierte, porque nuestra voluntad, es decir, mientras que podamos obrar, está dormida, que figura de la muerte, cuando nosotros no nos convertimos y hacemos la voluntad de Dios. Voluntad despierta solo es la que hace la voluntad de Dios, esa nos mantendrá vigilantes. Voluntad dormida puede ser la hiperactividad, muchas cosas, mezcolanza de cosas buenas y malas,
Pero hasta que no nos demos cuenta que el Señor quiere purificar, para que como nuestra Madre Santísima, quien celebraremos como Inmaculada, sea nuestro corazón y el del Señor uno solo, una sola voluntad, como lo pedimos en el Padre Nuestro, entonces nosotros no nos convertiremos y entonces seremos fácilmente engañados, como el Señor nos decía ayer. Pidamos pues que el Señor nos despierte, como hemos pedido en la oración colecta, que despierte nuestra voluntad para que la acción divina, es decir, el Espíritu Santo, haga que den los frutos que el Señor quiere se hagan a través nuestro, es decir, que nos santifique, que seamos como Él quiere, santos y irreprochables ante Dios por el amor, como nos dice San Pablo. Que así sea.